2, con intenciones de hacer un repaso sobre el origen y el contexto de surgimiento de la institución escolar. Si yo les tengo que preguntar primero, ¿quién sentó las bases? Ok. Avísenme si no me escuchan. Si yo les tengo que preguntar quién sentó las bases de la institución escolar, de todo lo que conocemos de ella, etcétera, etcétera, ¿quién me van a decir? Comenius. Sí, Comenio. Loana, se escucha re despacito. Súper. Pero sí, yo te entendí que dijiste Comenio. Bien. ¿Y en qué periodo histórico lo ubicamos a Comenio? ¿Recuerdan los años? ¿Se ubican 1592, 1670. 1657. fecha de nacimiento? Sí, exacto. ¿Ya se armaron una línea histórica o están ubicadas en periodos, no sé, por ejemplo, cuando hablábamos de la Edad Media y del inicio de la Edad Moderna y porque hablamos de que la institución surge en la modernidad, pudieron ubicar qué es lo que también algunos autores dan inicio a el argumento por el cual dicen que la modernidad ha llegado, lo consideran muchas veces el descubrimiento de América. Recordemos que por muchos tiempos se creyó en el descubrimiento, no en la colonización. Por eso utilizo ese término. Si yo les tengo que preguntar hoy, por ejemplo, colonización de América. ¿Número? ¿Cuándo se descubre, se coloniza América como referencia? 1810. No. 1810 es el 25 de mayo de 1810. 1459 o algo por ahí. No, 1492. Menos mal que lo pregunté. Bien. ¿Ustedes piensan que toda la historia argentina arranca con eso, con 1492? Porque estamos hablando de el año en que nos colonizaron y de alguna manera que empieza a haber registro y empieza a haber, para el 1810, que también es una fecha avanzada en la historia argentina, estábamos peleando por una independencia, la Revolución de Mayo tiene que ver con representatividad, con reunión. Para eso ya éramos una sociedad, digamos, medianamente constituida, perdón. Estamos hablando de 1492, donde los pueblos originarios fueron los que, o sea, no, nada de todo lo que vemos a nuestro alrededor existía. Así que les recomiendo que después de esta clase se hagan una línea histórica, como les hacían hacer en la escuela primaria o secundaria, si es que alguna vez se lo hicieron hacer, pero agarren una hoja, la cortan a la mitad o en 3 pedazos y van pegando las líneas y se arman así. 1492, entonces, descubrimiento de América, inicio de la modernidad. Si yo les tengo que preguntar cuál es la edad anterior a la edad moderna, ¿cuál es? Tan, tan, tan. La Edad Media, muy bien. Sí, la Edad Media. ¿Y cuándo empieza la Edad Media? Muy bien, desde la caída del Imperio Romano, siglo, ni siquiera estamos hablando de años, o sea, no con un año exacto, quiero decir, estamos hablando de un siglo, porque también, no, en el siglo XV se termina, por eso el siglo XV es el inicio de la modernidad. En el siglo V, y es la caída del Imperio Romano,
lo que establece. Y antes de la Edad Media, ¿qué edad existía? La edad antigua. Muy bien, Loana, se te escucha chiquita, imagínate. La antigua, muy bien. Durante entonces la Edad Antigua se establece el año cero, que es el de nacimiento de Jesús, para nuestro mundo occidental y para el mundo judeocristiano, ¿sí? También lo que establece la Edad Antigua, que todo, o sea, el año cero es durante la Edad Antigua, pero, por ejemplo, Sócrates era anterior al nacimiento de Jesús, Platón también, pero Platón a partir de Platón hay registros, porque Platón sí sabía escribir. La invención de la escritura es lo que establece también el pasaje al inicio, o sea, lo que permite evolucionar en la Edad Antigua y que se establece de alguna manera el fin de la Edad Antigua para hacer la Edad Media, ¿sí? Bueno, todas estas cosas que yo pensé que ya las tenían como, las tienen que tener para entender toda historia que vayan a ver, para entender cuando estudien a Freud en psicología, en qué contexto lo dijo, para entender en sociología por qué Bourdieu dijo lo que dijo y también en qué lugar lo dijo, para entender todo lo que yo les decía hoy de la modernidad de la institución escolar, que nace en esta época y que todavía reproducimos cosas de esta época porque están muy impregnadas a ellas, pero cuando hablamos de reproducir y de naturalizar, tenemos que entendernos que atravesó todos los años que atravesó, ¿entienden? Por lo menos, si estamos hablando de que la institución escolar nace en el siglo XV, y para la Argentina nace en el siglo XVII, sí, porque es el 1800, no, es uno más, 1492, siglo XV, entonces del siglo XVIII, siglo XIX, sí, siglo XIX. Ustedes dicen, no, no es hace tanto, pero 250 años, chicas, o sea, o más, es lo que han pasado de institución escolar para decir, estamos exactamente igual que hace tanto tiempo atrás. Hay un artículo que tiene de título lo que voy a decir a continuación. Tenemos escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, la infraestructura y las costumbres que están erradicadas en la escuela que nosotras conocemos responden a periodos históricos y nada en esta vida es imparcial ni inintencional. Todo surge por algo y ese era el pretexto de esta unidad 2. ¿Sí? Bueno, entonces, muy bien. Ya sabemos entonces que Comenio entre el 92 y el 1670, 1592, 1670, es el pedagogo. A ver, cuando hablamos de Comenio, no nos olvidemos que sigue siendo un teólogo. El punto es que es un teólogo revolucionario, ¿sí? Tenemos que juzgarlo por lo que hizo y no por lo que hizo en el contexto que lo hizo, ¿sí? Porque, sí, está bien. Seguramente si leyeron a Narodowski o si leyeron a Inés Dussel y a Caruso, habrán visto de que, sobre todo Narodowski le da con un caño. Comenio parece que no es ningún erudito en cuanto que el libro que él escribe, que es el libro que sienta las bases para la educación que tenemos hoy, o sea, lo que hizo Comenio fue recopilar, pero sin embargo, y se llevó, digamos, el premio mayor, y la historia lo recuerda Comenio y no recuerda a todos los otros que habían tirado propuestas, pero bueno, la función que tuvo Comenio de investigar, conocer y reunir todo ese material en una sola obra,
es mérito de él, digamos. ¿Y cuál es la obra? Pregunto. La didáctica magna. Muy bien, la didáctica magna. ¿Se acuerdan el año de la didáctica magna? 1657. Ay, Luana, te escucho re bajito tanto que no entendí el número. 1657. Muy bien, 1657. En realidad es 1621 la impresión original. En el 1657 es la versión latina. ¿Sí? No se olviden de eso. Nosotros no tenemos acceso en el 1621. Tuvimos acceso después de que alguien lo tradujo al castellano a partir del latín. ¡Culo esto! Eso sí te escuché. Probaste con auricular. Se enojó. Bien. Acabamos de nombrar entonces la didáctica magna y en la última clase yo les dejé escritas algunas pautas que marcaron especialmente el surgimiento de la institución escolar y, bueno, y que de alguna manera se mantienen, pero que es lo que genera de alguna manera, estoy diciendo de alguna manera muchas veces porque estoy pensando lo que estoy diciendo mientras lo digo, es la puerta, a ver, no, es la carátula. La carátula de la escuela son estas cosas que vamos a ver a continuación y que siguen siendo, ¿no? Un segundo. Me agarro fría. Bueno, entonces, ¿qué recuerdan haber leído de esto? De la especial definición de infancia. Que la infancia que la infancia no era pensada, como que el niño ya era adulto. Y en cambio, con el pasar del tiempo, la infancia fue fue visibilizada o algo así. Bien, bien. Entonces, no se la veía a la infancia como tal Claro. en la Edad Media. Bien lo que dijiste, Fabiana. Y a ver, ¿qué ejemplo les había puesto yo en la clase escrita? Y cómo pueden traducir ustedes eso que está diciendo Fabiana. ¿No era lo de la guerra? Que los hermanos mayores habían ido a la guerra y el menor no. Entonces no tenía mucha idea de lo que querían hacer después, que era... Ajá, bueno, pero en realidad, sí, el argumento de la serie en sí y por qué, y les puse unas fotitos ahí que se veía. De Peaky Blinders, ¿puede ser? Ah, exactamente, de Peaky Blinders, sí. Pero ¿qué pasaba con el hermano menor de los Shelby? Lo vestían igual que los más grandes, o sea, no había diferenciación en la ropa. Exacto. Y además, ¿qué otra cosa aportaba la foto? ¿Estaban jugando con pelotas en la foto? ¿En las fotos? No. No, se Estaban, consideraban los niños como manos de obra. O sea que al iniciarlo en la escuela perdían como un brazo o algo así. ¿Me escuchás, profe? sí. Ah. Despacito. ¿Tenés auriculares? No, saqué los auriculares, pensé que eran los auriculares, los saqué, estoy con la compu y se ve que no se escucha, me conectaré el celular. Bueno, igual el resto también está igual que yo, escuchándola bajito, ¿no? Sí, se escuchaba Ah, justo. sí, ok. Bueno, sí, Loana, igual te entendimos que dijiste que eran considerados mano de obra. Exacto. Pero me interesaron las fotos de Peaky Blinders sobre todo porque hasta la actitud que tenían los niños y niñas en las fotos tenían que ver con la representación familiar de lo que eran ellos y que, bueno, el legado de alguna manera, esto que los reunía, que eran las apuestas y el ser gitano, era por encima de la edad de cada persona, ¿sí? De hecho, el
son 3 más grandes y este más chico, y los 3 más grandes no sabemos cuántos años tienen, porque ser adulto es como, desde ser persona en este momento de la sociedad, es desde que podés moverte por vos mismo con un poco de autonomía, o sea, lo que sería la infancia, hasta la vida adulta. Pareciera como que no hay una especial o una etapa distinta que superar. Como ahora podemos concebir la infancia, la adolescencia, etc. Bien, entonces, primero, como habilitación para el surgimiento de la institución y que nos trae la didáctica magna, es esta definición de infancia de decir, bueno, a los niños se los tienen que educar, se los tienen que querer, no son adultos, la niñez no es una preparación o una espera de la vida adulta, sino que es una edad en la vida misma que hay que respetar y que hay que estimular y cuidar, ¿sí? Esto que podemos decir nosotros con tanta naturalidad, claramente es la novedad para la edad moderna, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene a traer el Comenio. Narodowski también dice en uno de sus libros que esta obra, que es la Didáctica Magna, Comenio habrá pensado en un tipo de educación que 2 siglos después iba a poder llevarse a cabo realmente. Y bueno, tiene que ver con estas cosas. Peaky Blinders, yo les decía que transcurre entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en un terreno como Inglaterra. El argumento de la serie está muy bueno, es bastante pochoclera, o sea, muy bueno en el sentido para ejemplificar, pero argumentativamente es bastante pochoclera, como La Casa de Papel, claramente. A lo que voy es que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda estamos hablando de 1900, y la Segunda empezó desde el 35 al 44. 1936 creo que empezó la segunda. 33, bueno. 1944, 42. Hasta el 44. Hasta el 44 porque en la medida en que fueron liberando... todo por Ana Frank, no lo sé, nada más. Porque Ana Frank muere en el 45, un mes antes de que liberen su campo. Ya se había perdido la guerra, pero bueno, todavía no estaban liberando los campos. Estaban prendiendo fuego los registros y todo eso. Bien, bueno. Ahora sí empieza a jugar un poco lo que dijo Loana hoy al principio, que decía que era mano de obra. Las niñas y niños, las infancias dentro de las familias eran manos de obra. A ver, sí, la alianza escuela-familia en realidad es algo que si hoy lo buscan o si hoy ustedes van a una reunión de padres o si van a una plenaria, todo el tiempo están nombrando desde la institución escolar a las familias, y en las familias, de alguna manera, supeditan la educación de sus hijos en la escuela, ¿sí? Descansan uno en el otro. En realidad, más que descansar, yo diría que se trabaja cooperativamente, en realidad, en pos de la formación integral de ese sujeto que es niño o niña. Pero esto que podemos también decirlo muy naturalmente hoy, produjo muchas pujas en su momento. ¿Por qué? Por esto que había dicho Loana, porque no se concebía a la infancia como una edad distinta a la vida adulta, ergo, toda persona que estaba dentro de la casa debía trabajar lo mismo que el resto. Entonces, se me ocurren mil películas ahora. Díganme ustedes si reconocen alguna, porque que la chiquita, no sé, 12, 13 años, está aprendiendo a hacer todas las tareas del hogar, le traen un marido y le traen un marido, le traen un hombre y se tiene que casar. Y se la sacan de la familia así como hecha y derecha. Y la nena llorando y bueno, como es una escena muy típica de un montón de películas de época, que se manipulaba la vida de la mujer de esa manera, pero en realidad, ustedes si hoy le hablan de 12, 13 años,
una niña de 12, 13 años es una niña, sigue siendo una niña, o una preadolescente en ocasiones, pero hablar de niñez o adolescencia, como dije hoy, son conceptos modernos que generó muchas pujas. ¿Qué recuerdan haber leído sobre otros pretextos dados para poder vencer a estas resistencias? ¿Qué se acuerdan de haber leído de Narodowski, por ejemplo, que habla de eso? Abran el micrófono, si tienen algo para decir. Profe, yo me acuerdo que era como una película, la de las mujeres, de las dos docentes, que le prohibían abrir sería una escuela normal, que eran mujeres en un mundo de hombres, algo así se llamaba. La novela. Uh-huh. Sí, y o sea, como que era muy machista, y es lo que pasaba en esa época. Aunque ahora sigue pasando, pero no tanto como... Sí, pero todavía no vamos a eso, no, todavía no. Lo que estoy preguntando ahora es, ya sabemos de qué, familia por un lado, escuela por otro. Ambas se ocupan hoy de la educación de sujetos. Yo estoy diciendo que en la modernidad esto recién se establece, se conoce, se dice. Las familias tuvieron resistencias a pensar en la escuela porque les quitaban mano de obra en la casa, ¿sí? Que yo les puse unos ejemplos en la última clase escrita también de que esto sucede todavía hoy. Sí. Pero la escuela tenía un argumento para decir, yo tengo razón. ¿En qué consistía este argumento de la escuela para decir, tu hijo tiene que venir a mi casa, a la escuela? ¿Que era necesario que le enseñen todo? Eso después se dice. Ah, por ahí va. Sí, pero también eso tiene que ver con el orden y la metodología dentro de la escuela. Esto que estoy preguntándoles tiene que ver más con las características de Pablo Pinot, es más, la primera de ellas dice esto que estoy diciendo yo. Les aseguraron a los padres de que en la escuela iba a encontrar, primero que la escuela es el templo del saber. Exactamente, Malena, ¿por qué no abrí el micrófono y no lo dijiste? Primero, la escuela es el templo del saber, ¿sí? Entonces, como templo de saber, todo lo que sucede fuera de la escuela no corresponde al templo del saber. Por otro lado, quien enseña es un maestro, no el padre. Este maestro tiene formación profesional, especializada, tiene formación, no es una cuestión natural o fortuita el hecho de ser padre, ¿sí? Sino que tiene el docente una formación profesional. Además, lo que se enseña en la escuela tiene que responder al conocimiento científico y no a algo espontáneo. Entonces, y todo lo que provoca la escuela es bueno para este sujeto y tiene que ver con su educación integral, ¿sí? Estos son todo lo que les estoy diciendo ahora, lo dice Narodowski en los textos, léanlos, porque yo se los estoy haciendo como súper resumido. De por qué la escuela termina ganando en esta puja, ¿sí? A ver, ustedes piensen esto, tanto es lo que ganó la escuela por encima de las familias, que en estados como Estados Unidos está habilitado el homeschool, en la escuela en casa, tus padres te enseñan. Y de alguna manera, no sé cómo, controlan y supervisan de que eso suceda, y que es opcional. Entonces, la escuela como institución es opcional, o los padres, si se quieren ocupar ellos, también pueden hacerlo. En Argentina eso es imposible que pase. Imposible. ¿Alguien que me quiera desmentir esto?
Es imposible que pase. Empecemos a pensar en por qué si esto funciona, si la Argentina pudiese sobrevivir al homeschool, no tendríamos ni los índices de delincuencia, pobreza y violencia en nuestra sociedad, ¿sí? Por empezar. Entonces, en esta caricatura que les puse, se ve esta puja en realidad que es bastante moderna, ¿no? Supongamos que lo que yo estaba relatando hasta el momento eran los padres del lado de la maestra peleando, luchando por la educación de su hijo. En el 2009, y bueno, con los tiempos postmodernos las cosas se dieron vuelta. Esta parte del 2009 la vamos a analizar más adelante con otras corrientes y otras teorías. Pero a mí me interesa que observen esto, que es padres y maestras juntos para la educación del niño, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí, ¿cómo se lograría? Tengo un mensaje por leer. Sí, bueno. ¿Cómo se lograría esto, este afianzamiento, la concreción de la alianza escuela-familia? A veces la alianza escuela-familia también intercede un tercer elemento, elemento, que es el Estado. El Estado a veces aparece y en vez de una alianza, sería una triple alianza entre escuela, familia y Estado. Porque al Estado le conviene siempre que su pueblo sea alfabetizado, culturizado, educado. A todo gobierno le interesa eso, gobierno y Estado. ¿Cómo se asegura el Estado de que se cumpla esto? A través de las leyes obligatorias, ¿sí? Que esto lo vamos a poder celebrar en Argentina en el 1884. Bien. Pero además, ¿cómo se asegura el Estado de que esto se lleve a cabo? A través de la capacitación y la formación y el pago de los docentes. Entonces, a las familias, la escuela le dice que es el templo del saber, que es un cuerpo de profesionales dotados de conocimientos para poder enseñar, y que el conocimiento es sumamente válido y científico, ¿no? El Estado, esta es la familia, esta es la escuela, me corro para acá, el Estado le dice a la escuela, bárbaro, yo estoy de acuerdo con esto, le dice a la familia, che, ellos tienen razón, y bueno, a vos te obligo a mandar a tus hijos a la escuela a través de las leyes, y a vos te obligo a que hagas lo que yo quiero porque yo te pago el sueldo. Entonces, en esta triple alianza, estamos hablando de cómo funciona nuestro sistema educativo argentino hoy, por ejemplo. ¿Sí? Vale, no leí lo que pusiste. Claro, el Estado debe legislar la educación, sí, naturalmente. Bien. Ustedes no se olviden que la educación obligatoria secundaria, la ley de educación obligatoria, ¡ay, por Dios, qué trabajo de tú! La ley de educación secundaria obligatoria salió, ¿en qué año? ¿Saben ustedes? Muchos de ustedes habrán estado en la escuela en ese momento. Ni idea, che. Bueno, para sorpresa... No, ni idea, profe. Para sorpresa de muchas, fue en el 2006. La 26.000. La 26.206 es la Ley Nacional de Educación y salió en el 2006. O sea, la educación secundaria obligatoria es nuevísima.
Imagínense ustedes que todavía nos faltan muchísimas conquistas en educación, pero bueno, allá vamos. Por ejemplo, el tema de los paros docentes ahora. Ustedes saben que estamos haciendo paros todas las semanas porque no nos ajustan el sueldo desde hace un año, porque no nos permiten paritarias. Eso ya está legislado. El punto es que, bueno, la pandemia justifica un montón de cosas, pero no todo. Y todas ustedes saben que nosotros las docentes, al ser todo virtual, estamos trabajando el doble que si fuese presencial. Entonces nos merecemos, bueno, por eso es la lucha. Pero imagínense ustedes, si hoy la escuela secundaria es obligatoria, igual, ¿cómo podés mantener a un chico de 15 años en la escuela, con esta pandemia, digo, ¿no? Si no tiene celular o computadora. Entonces, ahí es cuando empiezan a pujar estas cosas políticas, sociales, económicas y demás. Bien, entonces, ahora sí hablamos de la instrucción simultánea. ¿Qué es la instrucción simultánea? Porque algunas la nombraron hoy. Es que los profesores le den clase a niños de misma edad, con el mismo grado de dificultad para aprender. En realidad, lo de la dificultad o la facilidad de aprendizaje es cada uno tiene su ritmo, ¿no? Claro, sí. No se puede, digamos, establecer, pero que se entienda aproximadamente, sí, la competencia, sí. Bien, entonces, es lo que se ve en la foto acá. La maestra parada, un montón de personas ubicadas ordenadamente enfrente, y la instrucción simultánea habla de esto que acaba de relatar. ¿Quién lo dijo? ¿Luana? Sí, profe. Bueno, bien. Que acaba de decir Luana, entonces. Tiene que ver con la imagen de una para tanta gente. Y toda esa gente de la misma edad, de la misma capacidad o desarrollo cognitivo aproximado, pero siempre es una y un montón. Yo digo una y un montón, ya sé que después, hoy por hoy, podemos pensar en las maestras especiales o podemos pensar en las parejas pedagógicas y que se dividan las materias. Por ejemplo, una que enseñe matemática y ciencias naturales y la otra lo otro. Ya sé que podemos pensar en distintas estrategias para abordar la educación hoy, pero todo responde a la misma lógica. Una sola persona ante un determinado grande de gente, aprendiendo lo mismo y suponiendo que se aprende, que todos aprenden igual, ¿sí? Pero después también establecimos este otro concepto, que es simultaneidad sistémica. ¿Y qué quiere decir este? Eran que las clases empezaban en todos los lugares al mismo tiempo y terminaban el mismo mes. Exacto, ese es el ejemplo. Lo que está diciendo Fabiana es el ejemplo. La simultaneidad sistémica tiene que ver con un sistema, o sea, descompongan la palabra cuando no entiendan algo. Sistémico o sistémica viene de sistema. Entonces, un sistema y simultaneidad del sustantivo de simultáneo, que es el adjetivo. Un sistema simultáneo. Un sistema simultáneo que nos reúne a todos, a todas las escuelitas, ante un sistema mayor, que es el sistema simultáneo y que está representado por personas, por un calendario, por un diseño curricular, por documentos, por sistema de evaluación, por sistema de calificación y competencias, ¿sí? Uy, esa es mi computadora, perdón. ¿Se siente el...? Es mi computadora. Karen, ¿qué parte necesitas que repita? La parte de esta de sistema simultáneo. Ajá. Perdón, Candela, perdón a todas. Acá tengo la computadora nueva y todavía no la puedo sacar de la caja, chicas, perdón.
la computadora nueva que a través del programa de Nación que me llegó. Bien, cuando decimos simultaneidad sistémica, estamos hablando de un sistema simultáneo que sería nuestro sistema educativo, ¿sí? ¿Qué cosas forman nuestro sistema educativo? El calendario, que es el ejemplo que dio Fabiana, el diseño curricular o los contenidos, que es cuando hablamos de documentos, estamos hablando de esos PDF o esos libros que dicen lo que tenemos que enseñar. Estamos hablando de un sistema de evaluación, ¿sí? En toda la provincia de Santa Fe y en todo el territorio argentino se aprueba con determinada calificación. Estamos hablando también de un sistema de competencia, porque, por ejemplo, para poder enseñar, ustedes tienen que estar recibidas, o sea, se establece la formación. Para que yo también sea una persona competente, tengo que tener tal título, y el sistema también es lo que te dice qué título tenés que tener para dar clases de qué materia. Entonces, y bueno, y el quinto es que a través de personas y de puestos y roles, todas las escuelitas en las que se produce esa instrucción simultánea que estábamos hablando antes, terminan reunidas en una simultaneidad sistémica que sería el pertenecer a un sistema mayor. Cada escuelita responde a una supervisora, por ejemplo. La supervisora responde en el ministerio, en la oficina de primaria. La supervisora de los institutos de educación superior responde en el ministerio a través de otra oficina. Esa otra oficina también se elige a partir de otras políticas. Las otras políticas las elegimos a través de la democracia. Bueno, y así todos pertenecemos, pero no es que una escuela se corta sola porque sí. No. Entonces, de hecho, para que funcione una escuela, tiene que tener el aval del ministerial. El aval ministerial, ya sea económico o de certificación, ¿sí? Pero bueno, por eso cuando decimos que hay una simultaneidad sistémica, tiene que ver con esto, con pertenecer a este sistema mayor que es el de todos los institutos o el de todas las escuelas primarias o el de todas las escuelas secundarias. ¿Fui clara? ¿Necesitan que repita algo? No, profe, entendí yo. Creo. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bien. Ahora entonces llegamos a la parte de que les dije, que no les mencioné en el PDF que les dejé, en la clase que subí, digamos. No se los mencioné, pero sí leyeron a Narodowski, quizás pueden haberlo visto o pueden haberlo leído. Y él habla de esto, utopías a la carta. ¿Qué significa la palabra utopías para ustedes? ¿O a qué lo asocian? ¿O la escucharon nombrar antes? ¿Un sistema de gobierno, profe? No. Un plano, proyecto. Sí. Sí. Esa es la definición de Google. Plano proyecto. En realidad, cuando vos nombrás algo utópico, como adjetivo incluso, cuando algo es utópico, es algo que tiene la característica que es de muy, muy, muy difícil realización. Casi imposible, ¿sí? Entonces, cuando pedimos la paz mundial, es una utopía. Porque está bien, las utopías nos hacen vivir, de alguna manera. Las utopías es como la esperanza se guarda en las utopías, ¿sí? Entonces,
algo utópico es algo que es este plan, proyecto, que es muy, muy, muy difícil alcanzar. Muy, muy difícil. Dicho esto, díganme ustedes alguna utopía que tengan. Puede ser, no sé, no es un sueño necesariamente. Es un pensamiento que puede ser utópico. Personal o de la sociedad, digamos. Que se No, termine, pensaba por que no es ejemplo. utópico. Ese es un plan proyecto que es muy realizable, Karen. No es utópico. Caro, ¿qué habías dicho? Por ejemplo, que vayan todos los chicos a la escuela, que es algo imposible, porque, no sé, sabemos que todos los chicos no van a la escuela. Es algo que Bueno, nunca se va a lograr. una cosa es que sea difícil, pero no es imposible poder controlar. No es imposible. Casarte también. Ay, ¿te querés casar, Karen? Claro, no es imposible eso, no sería una utopía. Una utopía es lo que yo dije, la paz mundial, la justicia social. La justicia social es bastante idealista, es bastante utópica. Vos decís, bueno, pero se puede lograr. O sea, como Que se termine la pobreza en el mundo. que se termine la pobreza en el mundo, que se termine las guerras en el mundo. Que los niños le enseñen a los maestros. Bueno, sí. Oh, es un montón. Muy extremo, sí. Sí, fue muy extremo, porque tiene que ver con otra cosa. Que la pandemia bueno, ahora empezamos a notar que la pandemia va a de alguna manera regular nuestra vida de acá hasta que no sabemos cuándo, porque de hecho la vacuna tiene más contras que pro, entonces ni siquiera aún sacando la vacuna va a existir la posibilidad de frenar esto, porque esto que estoy diciendo que es la pandemia es bastante desconocido. Si ustedes ven titulares de febrero o marzo hasta la fecha, han dicho y desdicho las mismas cosas, porque hay una desinformación completa, pero porque la misma Organización Mundial de la Salud está viendo quién es el enemigo, digamos, cómo es el enemigo y cómo se combate el enemigo. Y el enemigo qué tan, no sé, qué características tiene de alguna manera. Por eso, hablar de poder volver a vivir sin pandemia es posible, pero ya empieza a rozar la utopía. ¿Me explico? Porque está tan instaurada en nuestra vida la pandemia y estar tan como regulados por esto, por la fase en la que esté la ciudad o el pueblo, o lo que sea. Y es posible, sí. Todavía no hoy por hoy no califica, pero puede que, no sé, en un mes más o en 3 meses más empiece a llevar la carga de la utopía. A ver, que tengo un mensaje sin leer acá. Bien, bueno. Entonces, cuando dice utopías a la carta, el autor hace referencia a estas cuestiones que también surgieron en la modernidad junto con la institución escolar y que son utópicas. Por eso utopías a la carta como a la puerta de su casa, como el menú, ¿sí? Una de estas utopías tiene que ver con el discurso pedagógico. A ver, me acordar después que anoté las que no anoté. Una tiene que ver con el discurso pedagógico y la otra tiene que ver con la práctica escolar, ¿sí? Entonces, Narodowski dice que junto con el surgimiento de la escuela surgen estas otras dos utopías que hacen a la esencia de la educación. Bueno, primero entonces, el discurso pedagógico, ¿a qué se refiere? A ver, si tomamos como la referencia de la escuela
esto del discurso pedagógico, todo lo que está en el contexto, alrededor de la escuela, ¿sí? La segunda utopía, que es la del discurso pedagógico, es todo dentro de la escuela. Esta primera, entonces, tiene que ver con el contexto. Y tiene que ver con estos discursos hacia dónde va la escuela. Por eso, de alguna manera, el discurso pedagógico es el camino que tiene que seguir la institución escolar, ¿sí? Relativo al orden social, ¿no, profe? Claro, relativo al orden social, digamos, el para qué de la escuela. Entonces, el discurso pedagógico es cuando habla entonces del hombre genérico, del ideal de hombre, ¿sí? Esto creo que también lo puse en alguna clase escrita, no me acuerdo en cuál, porque creo que no fue en la última, sino en otras anteriores. El hombre ideal, si nosotros tenemos que pensar hoy, por ejemplo, ¿qué es el bien? Asociamos un montón de cosas. ¿Qué es el mal? También asociamos cosas, ¿sí? Cuando hablamos hombre genérico, la idea de hombre con mayúscula, educar al hombre, estamos hablando del hombre de bien, y todo lo que eso conlleva. La sumisión, el orden, la organización, el respeto por el otro, el acatar las normas, el cumplidor, el responsable, el compromiso con la sociedad en la que vive, el estudio y el conocimiento científico, bueno, etcétera. Por eso, cuando hablamos de idea de hombre, tiene que ver con todo esto que acabo de nombrar, ¿sí? Entonces, el discurso pedagógico, que es una utopía, es la formación de este hombre. ¿Para qué la escuela? Para la formación de este hombre. ¿Este hombre cómo? Como esta sociedad lo quiere, ¿sí? Por eso no es lo mismo la educación en Japón que la educación en Dinamarca que la educación en Argentina. No es lo mismo. Y para hablar de la educación en Argentina, tenemos que hablar de lo que dijo Sarmiento, que lo vamos a estar recordando el viernes, que la idea de hombre que establece Sarmiento era en parte todo lo que acabo de decir. ¿Quiénes no respondían a ese tipo de hombre? Los gauchos. Por eso Sarmiento, sin pelos en la lengua, dijo que los gauchos servían para estiércol. Para lo único que servían. Porque no era la idea de hombre que él quería y que de alguna manera él estandarizó en nuestro país, ¿sí? Entonces, yo acá me anoté unas ideas que no quería olvidarme de lo que dice Narodowski, que este primer discurso, esta primera idea de hombre, que parece bastante noble, así contada, ¿no? Tiene también una carga de totalizadora, de disciplinadora, de marcar una sola opción. ¿Me explico? Por eso rescaté lo que acabamos de decir de Sarmiento. Para Sarmiento, claro, era la educación la diferencia entre uno y otro. El punto es que descalificaba a lo que no era. Solamente apelaba a esto, a esta idea de hombre. Entonces, todos estos discursos de la idea de hombre establecen el para qué de la escuela, hacia dónde va la escuela, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se pretendía llegar a esto del hombre genérico y de la sociedad educada toda? Y a través del ideal pansófico. ¿Leyeron qué es el ideal pansófico? Sí, profe. ¿Lo leo? Porque lo tengo acá. Ajá. Es nada más y nada menos la promesa de la pedagogía, nada menos que una sociedad en la que el conocimiento circule libremente para todos aquellos que concurran a la escuela, quienes deben ser todos, sin distinción de clase social, sexo, etnia, religión o hasta capacidad mental. Exacto. Perdón, pensé que habías terminado. Sí, yo también, no lo marqué a esto. Este ideal rector de utopía permite la educabilidad infinita. Exacto, bien, perfecto. Entonces, traducido en criollo, la idea de
ideal pansófico es enseñar todo a todos. Todo a todos. Y a todos, ¿por qué a todos? Por esta idea de educabilidad infinita. Todos pueden, todos tienen que poder, mejor dicho. Todos tienen que poder. Y todo es no se le niega ningún contenido a nadie, según estas ideas de la modernidad. Entonces, de alguna manera esto empieza a ser como menos criticable, por eso volvemos a la idea de nobleza y de justicia en educación. La idea de que no te condicione ni el sexo, ni la edad, ni los recursos materiales y económicos que tengas, todos van a aprender todo. El punto es que tenemos que ver si esto llega realmente a suceder. Me parece que hoy en día tenemos muchos más ejemplos de que no sucede, que sucede. Y por ejemplo, el primer ejemplo es lo que acabo de decir antes. Educar hoy con pandemia. La verdad que no importa mucho el sexo y de dónde seas, pero sí tenés que tener una computadora o un celular. Sí tenés que tener la conectividad. Sí tenés que tener lo material. Entonces ahí es donde entra la puja. Porque entonces hoy no estamos cumpliendo con esta primera utopía o este primer discurso pedagógico de que todos tienen que acceder. Hay una cuestión que la acataron al toque, en el sentido de que desde el día 1 se está hablando de qué hacer con esos chicos que están como quedando fuera del sistema, ¿sí? Bueno. Entonces, el hecho de que todo trae consigo una idea homogeneizadora. Esta imagen que ven a continuación, ¿la conocen? ¿La vieron antes? ¿Saben de dónde sale? Bueno, Malena dice que no. Tiene que ver una película, más o menos de los años 40 y pico, 60 y pico. No, bueno. La película The Wall, se las escribo acá en el chat. La pared se llama. La película The Wall es un peliculón sociológico. O sea, una película de la cual pueden hacer un análisis sociológico de Santa Madre. Básicamente, que busca demostrar esta idea homogeneizadora que terminó siendo la educación. Entonces, el discurso pedagógico, la utopía era todo a todos y terminó por ser todo a todos, pretendiendo de que todos sean iguales y que todos lleguen. ¿Qué pasa con esta idea de todo a todos al mismo tiempo, con la instrucción simultánea y la simultaneidad sistémica? Termina por borrar las individualidades, termina por borrar las singularidades. O sea, la palabra o antónima de homogeneización o homogeneadora es diversa, ¿sí? El antónimo es diverso. Es todos iguales. Homogeneización, homogeneadora. Ah, qué difícil la palabra. Entonces, esta imagen busca visibilizar esto, usando a los chicos esta misma careta, todos iguales. Y es es la película. ¿Les gusta Pink Floyd? Bueno, Junan, ¿quién es Pink Floyd? La banda esta norteamericana. Bueno, Pink Floyd hace la banda sonora de esta película y Pink Floyd también saca un CD que se llama The Wall. La cara una cara saliendo a través de una pared blanca es la del CD. Y bueno, y es la famosa canción
We don't need more education. Bueno, les puedo hacer la batería de casi. Pero básicamente esa canción dice, no necesitamos más educación, no necesitamos más control, que no haya más sarcasmo en la clase. Maestros dejen a los chicos en paz y solos. Y el estribillo dice, hey maestros, dejen a los chicos solos, en el sentido de no la tortura, ¿no? Como en el sentido del crecimiento, de la elección, del interés, en ese sentido, y solos. Así que se las recomiendo, está buenísima. Es compleja, pero bueno, puede abrir muchas puertas, digamos, para empezar a entender eso. Es muy visible cómo se ve esto que estamos hablando de la idea homogeneizadora. Bien, y por otro lado tenemos a la idea de la práctica escolar, como segunda parte. Y la práctica escolar, que yo les había dicho que es la otra utopía, que responde, o sea, que habla de la escuela para adentro, es la pretensión del orden en todo. O sea, la segunda utopía menciona esta cuestión de que todo tenga el mismo orden. Pero no nos vayamos tanto al orden como los pupitres, no nos vayamos al orden de dónde están las cosas, sino es la idea más, es una idea más abstracta de orden, ¿no? Por eso dice orden escolar en el salón de clases, pero pretendiendo reflejar lo perdido de la sociedad en ese momento. O sea, la mantener un orden social. Exacto, el status quo, mantener el orden. A ver, piensen ustedes si el orden es que haya un líder, ¿sí? Que para la Argentina el orden es que haya un presidente. ¿Cuál sería el desastre si no tuviésemos presidente? Como pasamos en el 2001. El desastre era que en una semana tuvimos 5 presidentes. Claro, acá son jóvenes, muchas quizás no vivieron en el 2001. Yo tenía 11 años cuando pasó lo del 2001 y recuerdo bastante todo. En una semana tuvimos 5 presidentes, chicas. Asumía uno, al día siguiente se bajaba, asumía otro, y el primero renuncia yéndose en helicóptero, de una terraza. Así renuncia a su poder. Entonces, imagínense ustedes que el orden de nuestra sociedad responde a tener un sistema representativo ordenado también. Si no hay orden, es caos. La anarquía es caos. Si no está la maestra, o si no ejerce bien su rol, caos. Un orden de la escuela serían las normas de convivencia. ¿Cómo? Que un orden en la escuela serían las normas de convivencia también. Claro, pero el orden es cumplir las normas, no que estén por estar nomás. Es cumplir las normas, que todos cumplan las normas. ¿Me explico? Entonces, la pretensión del orden... al orden social, ¿no? Al orden escolar, como que quiere eliminar el azar, la imprevisión, la disciplina y todo eso. Bueno, exactamente, por eso. Una cosa es una idea de orden en todo, para que la escuela refleje la misma sociedad, y otra cosa es el orden para la metodología. Es el orden para eliminar lo que acaba de decir Luana, porque estás leyendo el libro, ¿no es cierto? Estás siguiendo el libro. Es eliminar la incertidumbre en la educación. ¿Por qué se piensan ustedes que les enseñamos a planificar? ¿Por qué les enseñamos a partir de segundo? ¿Por qué tienen talleres docentes en toda la formación? Porque la idea es formarlas a ustedes para evitar ese margen de error que puede tener la educación el día de mañana, ¿sí? Para achicar cada vez más la brecha, que es la capacidad de prever, de planificar, de buscar recursos, de formar, etcétera, etcétera, etcétera. No les puedo dar ejemplos de que antes las cosas eran
en realidad esta idea del orden en todo también vino aparejada en nuestro escenario, de las maestras normales. Si nosotras hoy tenemos educación en casi todo el pueblo argentino, y digo casi porque debe haber muchos lugares donde no hay educación, si tenemos casi en todo el territorio argentino, es por el plan de Sarmiento de las maestras normales. No por nada, el próximo viernes, como les decía, se conmemora su fallecimiento y por eso es el Día del Maestro. El tipo no solo que hizo la ley, sino que también movió cielo y tierra para lograr eso. Por eso, lo van a ver después en historia, Sarmiento trae maestras de Estados Unidos, señoritas que no deseen casarse ni tener pareja, que sean formadas, porque él entendía que la idea de bien, la idea de bien, hombre genérico de Sarmiento, también venía aparejada de la idea yanqui. No se olviden de eso tampoco. De eso hablaba en la novela, profe, también. Claro, exactamente. Sarmiento fue muy amigote, bueno, por eso ya me estoy yendo de tema, pero para que lo sepan. Sarmiento tenía como una banda amiga que se llamaba la Generación del 37, y la Generación del 37 tiene otros representantes y todos fueron como destacados en cada ámbito. Uno de los destacados de otro ámbito es Alberdi. Alberdi, hace poco también falleció y también se lo conmemoró, fundó las bases de la Constitución Nacional. Se copió y se inspiró en la Constitución de Canadá, pretendiendo que nuestra sociedad sea igual a la de Canadá. Le salió mal. Le salió mal. Dos cosas quiso asegurar Alberdi con la fundación de la Constitución: la libertad de culto y la libertad de comercio, esperando que los inmigrantes que vengan a poblar Argentina sean alemanes, ingleses y no me acuerdo, y estadounidenses. Le salió el tiro por la culata porque vinieron italianos, españoles y polacos. O sea, todos los que no querían, todo lo que la representación de todo lo malo de Europa son estas tres nacionalidades. Estas tres son las que más poblan en Argentina. Por algo tenemos tantos descendientes de italianos, de españoles y de polacos. Ustedes deben ser nietas también, de alguna familia o de herencia familiar, se dan cuenta con los apellidos. Pero bueno, sí, podemos decir que la Generación del 37, esta banda amiga, quería apostar mucho por nuestro país en 1837, pero con una perspectiva bastante particular, que es esta de, bueno, inspirarse en otras nacionalidades del primer mundo. Bien, entonces, les puse esta foto porque soy maestra normal y me salió esto. Las maestras normales, por eso el libro, tienen una formación estricta, científica, y la mayoría de las mujeres, de hecho por eso se llaman maestras normales, y fue la forma que entendió Sarmiento para estructurar este orden en todo, en la parte metodológica también. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Hay una parte del texto, que no me estoy acordando qué página es, pero después la van a encontrar, que de hecho espero habérselas escaneado, porque yo traté de sintetizar lo que les escaneaba, si no las volvía locas, que, bueno, básicamente dice, ¿por qué se caen las utopías? ¿O por qué se rompieron las utopías? ¿Qué pasó? Si parecía que todo venía bien. Si de la nada a decirle el orden en todo, enseñarle todo a todos, a través de la instrucción simultánea, parecían como todas ideas muy nobles y muy buenas, pero ¿por qué terminaron así como tergiversándose con el tiempo? Bueno, Narodowski lo dice en este apartado. La educación escolar no pudo conformar una oferta pansófica consistente en enseñar todo a todos, y para colmo, no solamente la escuela no ha conseguido ser motor de justicia e igualdad, sino que diariamente demuestra lo contrario. Continúa. O sea,
La escuela no pudo con la sociedad que quería cambiar, ni pudo educar al hombre genérico que prefiguraba la voluntad racional del pedagogo. Para colmo, el proyecto del todos, el proyecto totalizador, mostró su faz más tremenda, y esta es la peor parte. No solamente no consiguió lo que prometió, sino que dio como resultado un torpe disciplinamiento irreflexivo, intolerancia autoritaria, enciclopedismo y desprecio por el diferente. Entonces, del conocimiento científico nos fuimos al enciclopedismo. De la autoridad nos fuimos a autoritarismo intolerante, y con esto podemos citar 1000 ejemplos de la película Los Puristas, que todos vimos para el trabajo práctico. ¿Sí? Era acción-reacción para controlar a la población, ¿no es cierto? Pero las reglas las ponía uno solo. Las reglas, de hecho, eran para los pibes y no para los adultos. Y eso lo vemos, se plagó de ejemplos la película del autoritarismo, ¿sí? Irreflexivo, en eso que estoy diciendo. De pronto, el torpe disciplinamiento irreflexivo. Torpe disciplinamiento. Yo creo en la disciplina. No creo que haya sido necesario la amenaza de encerrar a un chico en ese saloncito con la puerta con clavo, sin ventana y demás, para que salga el culpable. No creo en ese método. Ese sería el disciplinamiento torpe. Yo creo en el otro disciplinamiento, que es, bueno, tiene que ver con otra práctica, digamos. Pero, ¿me explico con el ejemplo de la película? Sí. ¿A qué vamos? Y bueno, y por último, el desprecio por el diferente. Todos los días hoy vemos personas que son excluidas de sistemas educativos porque, a ver, les cuento una anécdota. Hace 2 semanas voy a sacarlo a pasear a mi sobrino, 3 años tiene, voy a una plaza acá en Santa Fe. No sé qué tienen todas las madres cuando van a pasear a sus hijos, que aman hablar con otras madres. Yo no soy madre, entonces como que yo miraba a la gente que me quería hablar, yo decía, como, ¿qué les pasa a esto? Cuestión es que se me acerca una chica que estaba jugando también con mi sobrino, pero mi sobrino yo le dije tiene 3 años y el sobrino de ella tenía 9. ¿Saben cómo le estaban haciendo de goma a mi sobrino? Cuestión es que la chica me dice, no, sí, porque viste que él es grandote y prefiere juntarse siempre con nenes más chicos, porque, bueno, no lo tratan mal. Yo la miré y le digo, ¿cómo no lo tratan mal? Sí, no, en la escuela pobre le hacen bullying, como esto que es gordito, de 9 años, tiene 4º grado. Y a él le encanta dibujar y siempre anda con un set de fibras. Y los últimos días antes de la pandemia llegó un día con toda la cara y los brazos dibujados con sus fibras. Y llorando. Yo no puedo creer que en una escuela privada, a esta altura del partido, todavía existan actos de bullying. Cuando se habla del desprecio por el diferente, aunque la maestra no sea quien ejerza la violencia, está siendo cómplice. Toda la institución es cómplice. ¿Me explico? Entonces, no pueden decir que, esto, no sé, no pasó en mi hora o fue en el recreo. ¿Hay cuántos adultos en una institución para prevenir estos hechos de violencia? Entonces, el desprecio por el diferente no debería existir en ningún ámbito, en ningún orden, dentro de la institución escolar. Te creo que pretenderlo que no existe en ningún orden ni en ninguna parte de la sociedad en general es una utopía, pero en la escuela, no. En la escuela donde se supone que todos esos adultos están formados con esto mismo que están estudiando ustedes ahora, no puede existir. No puede existir. No se pueden legitimar actos de desprecio por el otro. Ni hablar de que no pueden ser ejercidos por esos adultos. Ni hablar. Y que todavía pasan. Porque seguramente ustedes en sus autobiografías podrán registrar algún docente que les haya dicho algo que las ofendió. Seguramente. O seguramente recuerdan alguna situación de injusticia y ustedes calladas. Bueno,
Todavía hoy estamos plagadas de ejemplos de esta utopía frustrada que explica Narodowski que no se llegó a lograr. O sea, de este tipo de educación planteada en la modernidad que lejos está de ser cumplida en el todo a todos. Hay muchos que quedan afuera, muchísimos. Quedan afuera o que la pasan mal y que, bueno, se registran estas últimas cosas que estábamos diciendo. Bien, hasta acá entonces estamos con la unidad 2. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Puedo dar por entendido, sabido, enseñado este contenido tan fugazmente? Okay. Sí. Perfecto. Me alegro muchísimo. Pero no descansen en esta clase, lean los textos, porque entre el material escrito, esta clase no alcanza para la apropiación real de palabras y de ejemplos que establece el autor. Sobre todo para empezar a familiarizarse con eso, con otros términos. Bien. Entonces, para... Ok, bueno. Vamos a empezar con la unidad 3 y solamente voy a proponerles ver este video y hacer una actividad y dar una pequeñísima introducción y después voy a subir esta clase a la plataforma y les dejo también el PDF de esta nueva unidad para la bibliografía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este videíto, dura 3 minutos y medio más o menos. Es una parte de una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿La conocen? ¿La vieron? Ya es viejita, será del 2002, 2003. ¿No la vieron? Bueno. ¿Puede ser que sea muy parecida como la película de los coristas? Respecto a que la de los coristas es única porque es la única que trabaja con música. Hay muchas otras de la sociedad como la Sociedad de los Poetas Muertos, como la Sonrisa de la Mona Lisa, que trabajan con literatura o con arte en general. Sí, se relacionan en que son películas que son educativas, pero nada que ver el mundo estudiantil, nada que ver la escena en sí, nada que ver la época y nada que ver el contexto. Así que, bueno, los invito a verla. Y aprovechen porque está en Netflix. Es de esas películas que tiene Netflix que la saca porque a nadie le interesa. Así que anótensela. La sacaron, no sé. ¿Eh? Creo que la sacaron ya porque me la habían recomendado y no la encontré en Netflix. Bueno, por lo menos vamos a ver esta escena. ¿Ustedes lo escuchan cortadito? Directamente ni escucho, profe. ¿Lo escuchan bien? ¿Cómo? Que directamente ni escucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir la del YouTube directamente. Oh. Bueno, no. ¿Qué están viendo ahora? Ah, bien. No se escucha, no. Yo tampoco las escuchaba a ustedes que decían que se escucha mal. Vamos a hacer una cosa, entonces les paso el link. Así la puede ver cada una ahora en los próximos minutos.
Ahí está. Y yo voy a... ¿Ustedes escuchan que mi vecino está martillando? La puta madre. Lo odio, lo odio. Bueno. Lo odio, lo odio. Pónganse a ver el videito. Yo busco agua. Voy a ver si puedo cerrar algunas puertas, a ver si se escucha menos. Y ya ven.